saludarnos y poder intercambiar ideas en este Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho que se está llevando a cabo en Chile y México, así como muchas otras universidades de América Latina, de Estados Unidos y partes de Europa. Es un enorme gusto saludarlos nuevamente. Les reitero que estos congresos tienen como finalidad el intercambio libre de ideas, la disrupción del conocimiento científico, el avance de la ciencia y el aprendizaje significativo de manera colectiva. Un congreso al que únicamente se llega a exponer un tema sin interactividad, pues no puede ser eficaz. En este caso, yo te invitaría a que en este video plasmes tus comentarios, tus percepciones, tus opiniones, tus ideas respecto al tema que voy a exponerte en un momento y juntos podamos mejorar la ciencia jurídica en este caso. El tema del cual les voy a exponer yo es el de hacia una ciencia jurídica transdisciplinaria, cambio climático, big data y complejidad. Mi nombre es Oscar y desde algún tiempo, 2014, para ser precisos, estoy estudiando el derecho y he ido junto con otros académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues impulsando el desarrollo de una ciencia jurídica crítica y transdisciplinaria. En este caso, las áreas de investigación que yo vengo manejando son el cambio climático, el big data y las ciencias de la complejidad. Antes de empezar de lleno al tema, quisiera ponerte una imagen que tal vez pudiera ser muy útil para iluminarnos lo que yo te quiero decir en el transcurso de nuestra plática de este tiempo limitado. Todo el mundo en algún momento académico ha estudiado filosofía y ha encontrado la alegoría de la caverna de Platón ubicada en el libro de la República y que nos cuenta un grupo de personas que nacieron aislados de la sociedad, encadenados en una caverna, y otro grupo de personas que delante de un fuego pues proyectaban figuras. En este caso, esas personas, como no conocían el mundo exterior, pues únicamente podían ver las proyecciones y se imaginaban todo lo que había. Entonces, el problema era cuando incluso salían de la caverna y seguían con la idea de que querían ver esas figuras. Les costó mucho trabajo adaptarse al mundo real y poder dejar atrás todas esas percepciones, esos sesgos que se fueron arraigando en toda su vida. En ese sentido, el enfoque de ciencia jurídica busca precisamente despojar al jurista de todos aquellos sesgos que van dañando la eficacia y la efectividad del derecho en sí, de todo lo que conlleva la tarea del jurista, que no únicamente se esboza en litigar, sino también es muy amplio, desde el diseño de las políticas públicas, la judicatura, el análisis, la crítica, la docencia. Es un enorme globo lo que implica la tarea jurídica diaria. En este caso, pues aquí puedes ver una alegoría de la caverna de Platón, y yo te quiero invitar a que reflexiones para ti esas imágenes que he colocado, ¿qué dicen? En mi caso, yo estoy buscando despojar aquellos mitos, aquellas ideas que hablan acerca de que el derecho solamente es un grupo de normas estáticas y ya. Y pasa en muchos lugares de México y América Latina del binomio de teoría y práctica, que no lo hay. Dice, si quieres aprender derecho, ve a un despacho o a una institución, porque la escuela pues además enseña la teoría. Y sin embargo, ¿cuál es el sentido de la universidad? ¿Cuál es el sentido del aprendizaje? En este caso, yo no veo por el cual pueda haber una integralidad entre ambos conceptos. Entonces, la idea principal parte de que tal vez la pedagogía utilizada no prepara a los estudiantes lo suficientemente bien
para poder enfrentar la realidad. En este caso, una educación jurídica respaldada en diversas teorías del aprendizaje, en la interdisciplina y en el libre intercambio de las ideas puede significar un gran parapeto, un gran dique contra el hiperformalismo, para poder en sí transportar normas, constituciones, a planos muy prácticos, a planos que podamos entender y a planos que podamos incluso aumentar su efectividad. Esa es una imagen y yo te pido que reflexiones dónde están los sesgos y cómo podemos incluso dejar y salir a la luz. La hoja de ruta en la cual yo te quiero presentar en la intervención, pues básicamente parte de algunas tres preguntas principales. ¿Cómo podemos transitar hacia una ciencia jurídica transdisciplinaria? Que incluso ahí la cuestión de la transdisciplina y ciencia jurídica puede ser una cuestión debatible. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿Cuáles serían los retos para su implementación y cuáles son las oportunidades para América Latina y el resto del mundo? Yo parto aquí de tres enfoques, que es el enfoque de las ciencias de la sostenibilidad, la ciencia de datos y el enfoque de derechos, deberes y libertades fundamentales. Para este último enfoque, pues transitamos de un lenguaje que ya no, pues, no nos parece a la teoría que venimos impulsando, el uso de la palabra derechos humanos, porque como seguramente se verán en otras intervenciones que colocaremos aquí en la descripción, básicamente genera un poco de ambigüedad. Entonces hablar de derechos, deberes y libertades fundamentales genera mayor precisión y mayor efectividad en la implementación, incluso mayor entendimiento, ¿no? No una cosa son derechos, otra cosa son deberes, otra cosa son libertades. No podemos hablar de absolutismo en ninguno de los tres. Hay una integralidad muy interesante que puede haber en ellos. Y en eso explica la palabra ciencia, porque la ciencia es precisa, no puede hablar de ambigüedades. En este caso, derechos fundamentales los manejamos como aquellos derechos humanos que están siendo positivizados en una norma. Entonces, eso de ese tipo de enfoques partimos. Algunos modelos o paradigmas que disminuyen la eficacia del derecho, pues son estos aquí: los sesgos cognitivos, el hiperformalismo, los reduccionismos y los modelos metafísicos tradicionales de enseñanza jurídica. El hiperformalismo, pues es un concepto que se viene estudiando desde 1890 con Oliver Wendell Holmes. Aquí tenemos una fuente, pero la fuente fue publicada en español en ese tiempo, pero Holmes es coetáneo de los 1870, 90 y llegó hasta 1935. Él, junto con diversos juristas de la época, pues criticaron la enseñanza jurídica de aquel tiempo en Estados Unidos, haciendo afirmaciones de que el derecho no puede entenderse únicamente en libros como si fueran silogismos matemáticos, que un auténtico jurista debía de estudiar la historia, la sociología y la economía para poder tener una percepción y un entendimiento más amplio del derecho. Y sus críticas fueron utilizadas en diversas decisiones de tribunales que tomaron enfoques económicos, porque entendieron que el papel del jurista no era únicamente hacer una suma de las normas, sino también por su mismo corriente jurídica, el common law, pues fueron sentencias creativas que buscaban incluso mejorar la situación del momento, hasta donde sus facultades jurídicas lo permitieran. Aquí hay otras fuentes, por ejemplo, de Lon Fuller, de Duncan Kennedy y de Richard Posner, que son juristas que han venido aportando diversas corrientes acerca de una crítica hacia el hiperformalismo jurídico. Al menos, por ejemplo, Duncan Kennedy hace diversas críticas respecto a cómo las élites políticas, habla de la Universidad de Harvard, pues buscan a los estudiantes únicamente hacerlos atractivos para buffets y cuestiones políticas. Y ahí empieza Kennedy haciendo una crítica acerca del papel del estudiante como actor democrático de cambio, etcétera, ¿no? Son corrientes muy interesantes, al igual que Posner, que habla del análisis económico del derecho, esta relación del derecho con las políticas públicas, muy interesante. Y desde luego,
ese tipo de corrientes pues se ha ido generando en otros lugares, por ejemplo en América Latina, en México, con Oscar Correas, con Crítica Jurídica, en este caso nosotros, desde el Seminario Constructivista para la Justicia Cotidiana, con los enfoques de justicia cotidiana del CIDE, que impulsó el doctor Héctor Fix Fierro, entre otros juristas, y así hay diversos juristas en diversas partes que hablan y critican el hiperformalismo jurídico, ¿no? Esta visión muy rígida del derecho, ¿no? Que puede ser susceptible a politizarse. El problema de la visión rígida del derecho, del hiperformalismo, es que no está a la altura de las circunstancias que vienen en la actualidad. Es decir, el hiperformalismo jurídico no puede, un entendimiento muy rígido no puede y no ha podido ser capaz de hacer frente, por ejemplo, a la COVID-19, a la recesión y en este caso el cambio climático. ¿Cómo podemos coadyuvar nosotros como juristas a tener mejores respuestas frente al cambio climático si no somos capaces de por lo menos entender algunos matices para trabajar o para trabajar colaborativamente y entenderlo? Ese es un problema y se mostró ahora con el COVID, en el cual había una falta de diálogo entre jueces, abogados y el sector de salud, lo cual generó algunas problemáticas como violencia, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se buscan con el enfoque de ciencia jurídica. Pues el cambio climático, pues para entender el cambio climático, pues es un tema tan interdisciplinario, tan disciplinario, que abarca muchas cuestiones. Puede ser la tala de la deforestación, puede ser la acidificación de los océanos, el surgimiento de pandemias, las lluvias, los cambios de temperatura, el deshielo, etcétera, ¿no? En este caso aquí yo les quisiera proyectar algunos videos nada más para poder tener una percepción muy, muy, muy amplia de cambio climático. Por ejemplo, en esta página de la NASA, que es para niños, podemos ver algunos materiales, algunas fuentes muy interesantes. Por ejemplo, aquí está esta, que habla acerca del deshielo desde 1984 a 2016, que es una forma didáctica de entender cómo la capa del Ártico se ha venido disminuyendo, derretiendo por el aumento de las temperaturas, los gases de efecto invernadero. Entonces, esa es una forma didáctica por la cual podemos ir entendiendo, ¿no? Que el cambio climático tiene diversas variables, no todo eso es la deforestación, sino todo es un cúmulo, las partes forman un todo. Entonces, esa es una forma didáctica. Miren, por ejemplo, aquí pueden ver los años, desde los 90, y cómo esto ha venido cambiando a raíz de pues, la intervención humana. Aquí podemos, por ejemplo, adelantar hasta el 2014. Podemos ver una gran disminución y esto se correlaciona con algunas otras fuentes que les voy a mostrar, que corresponden a temas interdisciplinarios. Déjenme aquí ubicarlas. Aquí está. El reciente informe sobre cambio climático del Grupo Internacional Interdisciplinario de Expertos, ese es el informe ejecutivo para tomadores de decisiones. Es un informe muy técnico, pero también te da un diagnóstico general de los temas, te habla acerca de los gases de efecto invernadero y las temperaturas. Está muy interesante para poder discutirse. Yo creo que todavía hay mucho por la cual discutirse. Y algo que me llama mucho la atención de este informe es una afirmación incluso que viene en las primeras páginas. Ahorita vamos a verlo. Un momento nada más. Aquí está. Esta afirmación es inequívoco que la influencia humana
ha influido en los cambios de atmósfera, en el océano, en las tierras y en la biosfera del planeta. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra clave. En este informe no están hablando de supuestos, no están diciendo pues la influencia humana es probable que la actividad humana. No, están diciendo que de manera inequívoca la influencia del ser humano pues ha generado cambios en el ecosistema en sí, a nivel planetario, como lo vienen eh, generando otros informes, afirmando otros informes de la ONU. Y esto en realidad es preocupante, porque ya aquí estamos afirmando que el ser humano en realidad sí es responsable, aquí científicamente lo vienen diciendo, de todos los cambios. Y pues, ¿qué actividad humana? Pues la actividad humana puede ser mucha, la actividad humana pues es prácticamente todo, el orden económico, las políticas públicas, todo se correlaciona, todo. Es decir, por ejemplo, desde cómo se manejan los residuos en las ciudades y desde cómo se manejan los residuos, por ejemplo, la recogida de basura, el tratamiento, la gestión de residuos. Eso es un tema que indudablemente impacta en el ambiente. Si no se maneja correctamente la basura, pues esto impacta en el ambiente, la contaminación. Ese es un tema incluso de política pública, de teoría del Estado. Es decir, la teoría del Estado no es únicamente estudiar a Platón, sí es válido hacer referencias como las hicimos, pero no es únicamente interiorizar en temas que tienen que ver con filosofía muy abstracta, ¿no? Que es muy enriquecedora, pero también implica otras cuestiones. Por ejemplo, aquí la teoría de Estado, pues básicamente sería de que el marco jurídico o el entendimiento del marco jurídico o la implementación del marco jurídico no ha sido lo suficientemente buena para poder regular todo esto. Es decir, por ejemplo, la caza en alta mar ilegal, las empresas contaminan, etcétera. ¿Cuál es el papel de los juristas? ¿Cuál es el papel del marco jurídico en todo esto? Entonces, eso es una gran pregunta que nos podemos ir haciendo. Y aquí hay otros informes, otras fuentes que les puedo presentar, que son muy recientes, que son de diversos temas que se involucran de manera integral a lo que es el cambio climático, ¿no? Miren, por ejemplo, se llama La larga sombra del ganado, que es un tema muy concreto acerca de cómo la ganadería influye en los gases de efecto invernadero y cómo la falta de políticas públicas eh, ha sido muy escasa para competir contra factores económicos, ¿no? Las grandes empresas que talan enormes hectáreas de bosques para poner sus granjas. Y aquí, por ejemplo, tienen otro informe que es muy reciente, que es acerca de la prevención de próximas pandemias, la zoonosis y la cadena de transmisión. Ese es un tema igual que atañe al cambio climático. ¿Por qué? Porque en este caso al menos, entrando concretamente al tema de la zoonosis como ejemplo, eso lo hago únicamente para que vean los niveles complejos que hay respecto a cuestiones como cambio climático y el papel de los juristas. Por ejemplo, en el caso de la zoonosis, pues aquí menciona el mismo informe que son enfermedades que saltan de una especie, de un animal a un humano, y esto se puede dar pues por diversos irregularidades en los ecosistemas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la tala excesiva o el tráfico ilegal de especies puede generar pandemias con mayor frecuencia. Aquí habla incluso, por ejemplo, de los brotes de Zika en América o el ébola y eh, cómo este diagrama acerca de cómo influye el ecosistema, ¿no? En todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, hablábamos acerca de las granjas de ganado, ¿no? Cómo el hecho de tener enormes extensiones de ganado para granjas puede incluso generar diversas enfermedades, ¿no? Dependiendo del clima, los diversos factores, ¿no? Los factores complejos que hay. Al menos en el caso de Tabasco, tenemos pues un caso de zoonosis puede ser el dengue, el dengue, y esto se da en muchas ocasiones debido a la contaminación. Aquí es conocido
que en muchos lugares dejan llantas o que el agua se estanque y eso genera más mosquitos y eso es una política pública, incluso de la misma educación de las personas. Y aquí podemos ver algo como algo tan mínimo, puede ser un gran tema de investigación, un tema jurídico, eso es un tema de teoría del Estado. Como repito, no todos los temas tienen que ser muy abstractos. Y esto del cambio climático se correlaciona mucho con este otro enfoque que hablamos en la postura epistémica, que es el de las ciencias de la complejidad. Y para ello, de una manera integral, interactiva, les voy a presentar un video de una película muy conocida, en los años 90, que es la película de Jurassic Park de Steven Spielberg, pero que hablan de una variable muy interesante que se correlaciona con las teorías de las ciencias de la complejidad. En este caso está la teoría del caos. Vamos a darle play. Hola. ¿Sí? ¿Cómo odio a ese hombre? Es que el Tyrannosaurus no obedece a un sistema fijo ni horarios de parques. Es la esencia del caos. Podemos de manera reflexiva, como tipo cine debate, ver que esta afirmación de que el tiranosaurio, ahí están hablando de dinosaurio, la película, la ficción, que no obedece a horarios de parques ni a las reglas. Pues lo mismo las pandemias, los problemas sistémicos no obedecen a las normas. Las normas tienen que buscar adaptar. No es que publiquemos una norma del cambio climático y el cambio climático va a desaparecer. Al contrario, el cambio climático le da igual si hay normas, etcétera, ¿no? Entonces, la finalidad es mitigar, gestionar, contrarrestar, hacer frente, ¿no? Pero sigamos. Aún no entiendo eso de caos. Trata simplemente de la imprevisibilidad de sistemas complejos. En síntesis es el efecto mariposa. Una mariposa bate las alas en Pekín y en Nueva York llueve en lugar de hacer sol. No está nada claro, ¿eh? No está, le pasó volando. Alcánceme ese vaso con agua. Haremos un experimento. Debería estar quieto. El auto salta mucho, pero no importa. Es solo un ejemplo. Ponga la mano plana, así como en un jeroglífico. Ahora, en su mano cae una gota de agua. ¿Hacia qué lado se deslizará? ¿Sobre qué dedo? ¿El pulgar o este otro? ¿El pulgar? Ajá. Ahora deje la mano quieta. No se mueva. Voy a hacer exactamente lo mismo. Lo haré en el mismo sitio. ¿En qué dirección irá? ¿Hacia acá? ¿Sí? ¿La misma? ¿La misma dirección? ¿La misma? ¡Ah! Cambió. ¿Y por qué? Debido a pequeñas variaciones. A la cantidad de sangre que circula. A la mira. El espesor del vello, imperfecciones de la piel. ¿Imperfecciones de la piel? Oh, pero son microscópicas. Y nunca se repiten. O sea que el resultado es afectado. Eso es... ¿Imprevisibilidad? Exacto. Así es. ¿Ah? Fíjese, ¿Lo ve como tengo razón? Nadie podría predecir que el Dr. Grant saltaría de un vehículo en movimiento. ¡Alan! Y ahí tienen otro ejemplo. Estoy completamente solo, hablando solo. Esa es la teoría del caos. De manera didáctica aquí están explicando la teoría del caos y como buena exposición, pues vamos a hacer una relación entre una fuente de una película muy conocida a nivel mundial y a su vez la fuente donde viene todo. Aquí miren, por ejemplo, Malcolm en la película habla de que las diversas variables influyen en los resultados. Es decir, nunca va a haber un A más B, sino siempre hay un A, B, C, D y esto genera imprevisibilidad. En ese caso, la teoría del caos fue muy famosa y de ahí más o menos se derivan esto de las ciencias de la complejidad, un enfoque que busca la exploración de diversas variables para comprender un tema. Es decir, entender los problemas de manera sistémica. No, por ejemplo, un caso sería, vamos a acabar con la violencia. Publiquemos
aumentemos los delitos, la pena en los delitos. No, para acabar con la violencia tienes que entender sistémicamente los problemas que traen la violencia. Entonces, en ese tipo de cuestiones va. Y aquí tenemos esto de una página que se llama Complexity Explained, de un grupo de académicos de diversas universidades que se explican cuál es el rol de las ciencias de la complejidad, que se han venido alzando como uno de los enfoques científicos más importantes para este siglo. Ahí lo menciona Stephen Hopkins. Y con esta frase me gusta mucho, que no hay amor en un átomo de carbono, y no hay un huracán en una molécula de agua, ni un colapso financiero en un dólar, sino el todo es el conjunto de sus partes. Entonces ahí entran las variables, es decir, un dólar en sí no va a generar un colapso financiero. El colapso financiero viene de muchos dólares, pero también de muchos dólares. ¿En qué sentido? Y al igual que las moléculas de agua no generan un huracán, pero sí influyen muchos factores, ¿no? Entonces, aquí te van explicando algunos conceptos fundamentales de las ciencias de la complejidad. Obviamente esto en materia jurídica puede sonar muy complejo, muy de que esto no es derecho, pero si lo vemos del lado interdisciplinario, nos puede dar unas amplias perspectivas. Por ejemplo, aquí habla de un concepto fundamental, una palabra clave, que es las interacciones. Es decir, los objetos están interactuando. Por ejemplo, aquí te pone ejemplos de las neuronas, el cerebro, los chips en las computadoras y los humanos en sus diversas relaciones. Es decir, una persona es una persona, pero si hay otra persona en una habitación, esa interacción genera otro ambiente. Eso es más o menos lo que vienen explicando. Y esto se relaciona mucho con ese otro concepto que se llama emergencia, que es la suma de esa interacción, lo que surge de esa interacción. Y en ese sentido hay otros ejemplos de que son sistemas dinámicos. Ahí menciona el efecto mariposa, caos, no linealidad, sensibilidad, bifurcación. Son diversos conceptos que van en este tipo de ciencias. Autoorganización, los sistemas se vuelven a autoorganizar después de la interacción y generan nuevos enfoques. Aquí tenemos otro, adaptación. Todos los sistemas son adaptables. Por ejemplo, aquí habla acerca de las epidemias, de la inmunidad. Todas las interacciones que se generaron la humanidad después de este virus, obviamente no volverá a ser la misma. Y aquí mencionan algo interesante, que es la interdisciplina, que pues básicamente te mencionan que los sistemas complejos, en las ciencias de sistemas complejos, incluye el dominio o más o menos la interacción de diversos enfoques. Por ejemplo, la biología, la ecología, las ciencias sociales, las finanzas, los negocios, la psicología, la antropología, la medicina, la ingeniería. Entonces, esto es un tema interdisciplinario, no es decir, no es una ciencia aislada, sino es un enfoque de ciencia que puede ser adaptable a diversas corrientes, en este caso a la jurídica. Y en realidad todo es muy complejo, y todo lo que es jurídico es muy complejo. Por ejemplo, aquí tengo un tema muy complejo que pueden ser las finanzas. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar acerca de una página de un tema que está en boga, que es el tema de las criptomonedas. Vamos a ver si abre la página. ¿No? Al parecer, por alguna cuestión de internet, miren, ya está cargando. Este es nada más para que un tema referencial de cuestiones muy complejas, porque en el caso de las criptomonedas estamos hablando de monedas digitales, la llamada tecnología blockchain, que está totalmente en boga, que no puede pasar desapercibido. Se puede relacionar incluso
con cuestiones climáticas, ¿no? No puede pasar desapercibido un lugar donde se manejan operaciones de 24 horas, donde se mueven miles y miles de millones de dólares, solamente con tweets. Es famoso el hecho de las criptomonedas porque al menos en el caso del Bitcoin, el Bitcoin en el año 2020 tuvo un alto nivel, pues de pasar de 100,000 pesos mexicanos, llegó a valer 1,200,000 en ese lapso, a base de tweets de Elon Musk, a base de crisis económicas en China y cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la caída de los bancos, con la desconfianza. Entonces ese es un tema de ciencias de la complejidad y váyase ustedes a saber cuántas personas manejan criptomonedas en el mundo. Probablemente sea un número muy poco, pero aquí, como pueden ver en estas cifras aquí, pues te habla de volumen de operaciones de 24 horas. Por ejemplo, aquí esta moneda que se llama Shiba Inu, que es la que viene de unos memes de internet, un proyecto de Elon Musk, pues tiene un volumen de operaciones muy elevado. Entonces es un tema desde luego que es de ciencias de la complejidad y un tema que obviamente se relaciona con diversos temas como el cambio climático, el entendimiento de esas cuestiones, ¿no? Aquí es lo que veníamos diciendo, que una ciudad, al menos aquí hay un ejemplo de una ciudad, pues hay un nivel muy alto de interacciones, ¿no? No todo es en sí, sino desde el transporte público, la vida familiar, etcétera, ¿no? Es muy elevado el nivel de complejidad. Aquí hay fuentes del formalismo y aquí está el enfoque de ciencia jurídica que queremos proponer, un enfoque avanzado, un enfoque que busca el uso de indicadores, el uso de evidencias, el trabajo colaborativo, que son elementos. Por ejemplo, la educación jurídica hipertradicional se enfoca únicamente en sacralización de la forma sobre el fondo. Es decir, por ejemplo, en una conferencia, un ponente tal vez la forma de explicar no sea la correcta. Tal vez falló, pero el fondo enriquece. En el fondo te dijo oro que tú puedes aprovechar. Es decir, no todo es apariencias. Hay más de las apariencias. Uno tiene que tener esa habilidad para poder analizar el fondo sobre la forma. Es muy difícil para analizar el fondo sobre la forma, pero si uno domina esa competencia, puede entender mucho y puede hacer mejores críticas constructivas, ¿no? Un enfoque que es muy importante para entender esto del cambio climático, pues viene básicamente de la corriente que ha venido desde los 80, que es el de las ciencias de la sostenibilidad. Ya hablamos de las ciencias de la complejidad hasta este momento, demostré las fuentes de Jurassic Park y a su vez fuentes de un grupo de académicos que se dedican a estos temas con los 5 o 6 conceptos fundamentales. Y ahora te voy a hablar de las ciencias de la sostenibilidad, que como pueden ver aquí en los 80, pues viene ese enfoque de ambiente, economía y sociedad, y después en el 2000 empieza la integralidad, tiene que haber una integralidad. Hay que entender que cuando hablamos de educación sobre sobre el desarrollo sostenible, es educación para el desarrollo sostenible, no sobre el desarrollo sostenible. Uno puede enseñar fechas, conceptos, pero es muy diferente educar a la población para tener una vida más sostenible. Y esto implica mucho, desde mejorar los sistemas educativos, desde apreciar el fondo sobre la forma y aplicar, implementar, las teorías del aprendizaje, el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en competencias, y también generar una gran ética en los estudiantes, un gran gusto por el trabajo colaborativo. En este caso, el enfoque de las ciencias de la sostenibilidad y las ciencias de la complejidad se correlaciona indudablemente con el enfoque basado en evidencias, es decir, y esto se correlaciona mucho con los juristas. Los juristas tienen que empezar a argumentar con base en evidencias, y incluso lo mencionan las reformas recientes en materia penal. Ya no se trata de ir y hacer alegatos como lo hacían incluso en las juntas, ¿no? Sino ahorita hay que probar. El nuevo sistema de justicia laboral busca que las personas prueben con enfoques basados en evidencias. Por eso la contestación, el objetamiento de las pruebas, la presentación de las pruebas y decir por qué. Entonces, eso es una maravilla y es un enfoque que tiene que
que implementarse con mucha perspicacia en las escuelas, no apreciando fondo sobre forma. Y aquí, por ejemplo, tenemos algo que será crucial para transitar hacia una ciencia jurídica transdisciplinaria con el cambio climático. Y ese es el reciente publicado Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información y la Participación Ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que es el Acuerdo Escazú. Este acuerdo internacional que busca hacer la correlación entre medio ambiente y datos. Y el acuerdo es muy acertado, porque ¿cómo puedes hacer opiniones acerca del medio ambiente? ¿Cómo puede participar la persona? ¿Cómo puede haber participación ciudadana si no hay datos? Volveríamos a caer en lo mismo, ¿no? La forma sobre el fondo. La idea es que las personas argumenten con enfoques basados en evidencia, ¿no? Este acuerdo pues surge de diversos factores. Uno de ellos puede ser el asesinato de activistas ambientales. Aquí Chico Méndez, junto con otros cientos de activistas que han sido asesinados en América Latina por el activismo ambiental. Entonces, en este caso, el acuerdo va en ese marco y muchos otros más. El acceso a la información es fundamental. Y aquí, por ejemplo, hay unos puntos de por qué es importante, ¿no? Cómo podemos tomar decisiones, pues estando informados o desinformados, pues obviamente estando totalmente informados, ¿no? Aquí incluso habla acerca de crear y fortalecer el desarrollo de capacidades de cooperación. Bases de datos que compartan los países de manera multilateral serán necesarias, y no solamente entre países, entre municipios. Tienen que haber bases de datos que puedan accesar. Y en este caso, por ejemplo, ahí lo que mencionamos hace rato, puede ser muy útil la tecnología blockchain, que es muy interesante, ¿no? Para poder tener mayor seguridad en la información, que no la puedan estar alterando o poniendo a modo, ¿no? Aquí habla de la cooperación y la transparencia, y aquí habla incluso acerca del contenido, ¿no? De que no únicamente basta con publicar información por publicar, sino tiene que ser. Y pues esto deja mucho que decir. Miren, por ejemplo, aquí respecto a dos fuentes, hay una fuente llamada Planeamiento Urbano por autoridades locales, y otro que se llama el mismo texto pero en inglés, en la página de la ONU, de ONU Habitat. Y si pueden ver el número de vistos de personas que han descargado esta publicación, apenas en español son 2.923. Y en Estados Unidos, bueno, en inglés son 845. Claro, en Estados Unidos igual tienen en cierta forma mejores condiciones para diseñar ciudades, pero en América Latina apenas este texto muy importante ha llegado únicamente a 2.923 descargas. Y hay cientos de millones en América Latina. Entonces, ese es el problema de la información, que se publica información, pero también hace falta mucha capacidad para divulgarla, ¿no? Y pues al menos, por ejemplo, hay cuestiones novedosas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la ciudad y todo lo que conlleva. Aquí pueden ver todo lo que conlleva y que indudablemente se lleva con el cambio climático. ¿Cómo podemos estudiar e implementar políticas públicas si no entendemos un sistema muy hipercomplejo? En este caso, entender esta desigualdad que hay, esta falta de regulación, esta falta incluso de sensibilidad en algunas cuestiones, la contaminación urbana, etcétera, todo lo que hay, la delincuencia. Aquí tenemos, por ejemplo, este caso, que las opiniones pueden ser muy diversas, y hay diversas fuentes que van en torno a temas muy específicos de medio ambiente, pero van temas muy específicos. Por ejemplo, la nueva agenda urbana, que busca que sean ciudades sostenibles, que sean ciudades que no contaminen, que sean ciudades donde la gente participe. Y aquí les puedo poner aquí de ejemplo un texto que publicamos hace un tiempo, que es el de Ciencia Jurídica, Transdisciplina y Complejidad, tendencias para la innovación en el aprendizaje jurídico. Un texto en el cual presentamos diversos enfoques para poder implementar en las facultades y también al público interesado un mayor entendimiento del derecho y transitarlo hacia una ciencia, es decir, lejos de toda la sacralización de la forma sobre el fondo, ¿no? Aquí hay diversas fuentes que hablan acerca de ya pugnando el derecho y la complejidad. Estas últimas dos, y esta de Rolando García, experto en cambio climático, que fue profesor de la UNAM, sobre sistemas complejos.
y como podemos ver en América Latina, pues las fuentes las hay temas diversos temas, pero no deben de analizarse de manera aislada, sino por ejemplo hay temas que tienen que ver con trabajo, con desigualdad, con corrupción, envejecimiento de personas, temas de género, Estado de Derecho, educación y pandemia. Y por ejemplo aquí está otro informe reciente del 2020 que habla de lo mismo que veníamos diciendo acerca de que es inequívoco que el ser humano influye en el cambio climático, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este caso, este informe señalan que el COVID-19 es un ejemplo de que la ciencia no ha sido comunicada de manera eficiente, pues esto se viene prediciendo desde hace años, lo de la zoonosis, y nunca se ha tomado la importancia, ¿no?, al tráfico de especies, a la deforestación, etcétera, ¿no? Incluso aquí hay una fuente que cita este informe acerca del surgimiento de los coronavirus y de la ruta que han venido tomando, ¿no? En este mismo informe hablan acerca de equilibrios sociales y planetarios, las desigualdades, las presiones, etcétera, ¿no? Está muy, muy interesante. Y esto lo correlaciona incluso con lo que habla Yuval Noah Harari en su libro, ¿no? En Homo Deus, y una afirmación interesante. Nos menciona que hace pues varios años, siglos, pues en el caso de la hambruna, la peste y las guerras, pues fueron temas en los cuales había mucha especulación. En ese tiempo las personas especulaban que una peste, una pandemia, pues era un castigo de Dios, y pues tenían que esperar a que pasara, simple y sencillamente. En hoy en día, pues tanto la pobreza, la desigualdad, son temas que de cierta forma, incluso la pandemia, pues se conoce, se estudian, y hay herramientas, hay centros de investigación para estudiarlos. El problema no está en no conocerlos, sino en cómo redireccionamos recursos para poder encontrar soluciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de la hambruna, es indudable que la producción de comida a nivel mundial, alimentos, es elevada. Pero ¿cómo podemos hacer llegar esa comida a lugares donde no la hay? O incluso, si la hay, ¿cómo podemos mejorar su calidad de nutrición? Es decir, por ejemplo, el caso de muchas ciudades con alto nivel de desigualdad es que efectivamente sí hay acceso a alimentación, pero no alimentación buena. Y en esa alimentación mala, esa malnutrición, influye en las enfermedades, influye en el rendimiento de la persona, en su esperanza de vida. Y como podemos hacer una correlación de todo lo que hemos venido hablando, pues la persona en sí es compleja, es un tema complejo y transdisciplinario, no puede aislarse, ¿no? Y por ejemplo aquí está la Agenda 2030 con sus 17 ODS, que son un ejemplo de integralidad de diversos temas, pero que al final de cuentas, como está la misma ruedita de los ODS, nos da a entender que todos es un todo, no pueden separarse de manera aislada, sino no puede haber fin de la pobreza si no hay salud y bienestar, y si no hay educación, y a su vez si no hay igualdad de género, y no hay agua y saneamiento. Entonces así va la integralidad de los temas. ¿Y cómo podríamos tener herramientas, enfoques? Pues básicamente proponemos 3, que es el uso de indicadores y métricas, el trabajo colaborativo y las herramientas que pueden aportar. El uso de indicadores es quizás el ejemplo más importante de cómo ir transitando hacia la objetividad y dejar a un lado los usos cognitivos. Si no tenemos formas de medir un tema, pues básicamente estamos sobre la especulación, es decir, podemos hablar de corrupción, pero si no sabemos cómo medirla, pues estaremos hablando en el discurso. Podemos estar hablando del derecho al agua, pero si no tenemos indicadores para medirlo, para implementarlo, pues difícilmente va a poder ser una realidad. En este caso, el informe de la ONU en indicadores de derechos humanos presenta estos 3 indicadores, que son los estructurales de proceso y de resultado. Los estructurales vienen siendo, en el caso de los derechos, pues toda esa estructura institucional encargada para implementarlos. El proceso sería cómo podemos transitar los procedimientos que ya estén funcionando, y los resultados serían analizar si eso es eficaz o no. Pasaba que, por ejemplo, que cuando hablaban de implementación de derechos únicamente se esmeraban en crear las instituciones para ellos, ¿no? ¿Quieres combatir la corrupción?
crea el sistema estatal anticorrupción. Y eso no es suficiente. Tiene que haber procesos, y a su vez esos procesos tienen que ser eficaces. Entonces, una buena forma de analizar este tipo de los temas son con indicadores. Y aquí hay 3 que pueden enriquecerte mucho. Y en el caso del análisis de la complejidad de las variables, pues en internet hay muchos temas, muchas herramientas hoy en día que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, aquí te pongo esta de ONU, de la INEGI, mapa digital, que te permite, en el caso de México, trazar rutas, medir, distancias, incluso hablar de sacar cálculos de cuánto combustible te puedes gastar un vehículo de cierta zona a otra zona, y con ello incluso podemos medir quizás los niveles de desigualdad. Por ejemplo, al menos no es lo mismo el gasto en combustible que puede tener una persona en una capital, en este caso Villahermosa, que en Jonuta, así como también no es lo mismo una persona que está en Villahermosa, que puede tener diversas rutas de carretera para intercomunicarse con todos los demás municipios, que al menos aquí en el caso de Jonuta, donde hay cierta dificultad para conectar las comunidades con su cabecera municipal. Y así podemos poner muchos ejemplos de cómo las herramientas digitales nos pueden ayudar a tener un entendimiento más sistémico de los problemas. También hay visualizadores de COVID, eso es un ejemplo. Y así este grupo interdisciplinario de cambio climático pues también nos presenta un mapa, un atlas digital interactivo, donde puedes introducir variables y puedes sacar cuentas sobre posibles efectos del cambio climático en diversas zonas, ¿no? Desde las precipitaciones muy elevadas hasta las alzas en las temperaturas, o un mixto de cada una. Llueve bastante y hay mucho calor, y esto influye obviamente en el ecosistema entendido como un todo, desde las plantas, los animales, el rendimiento de los vehículos, de las ciudades, de la calefacción, e incluso el humor de las personas puede ser influido, el humor y el rendimiento, las enfermedades, etcétera, no todo lo que hay. Tenemos también mapas que monitorean momento de la Organización Mundial de Salud, la cantidad de datos de personas contagiadas de COVID. Y pues también tenemos los bancos de información, y aquí hay algunas fuentes de la transdisciplina, de cómo podemos llevar enfoques más transdisciplinarios. Yo, por ejemplo, sugeriría de que el trabajo colaborativo es indispensable. Si no hay interactividad y trabajo colaborativo, no puede haber transdisciplina. Aquí podemos tener algunos diagramas de la disciplina, la multidisciplina y transdisciplina, básicamente. Y aquí te quisiera presentar tal vez algo. Miren, esto es una cuestión, esto es transdisciplina, y entender la transdisciplina implica no solamente hablar de ciencias, sino también el carácter humano y las artes. No podemos, para comprender, asumir y gestionar la complejidad de la vida, el carácter biosocial, debemos entender esa interacción virtuosa, y en este caso tenemos un hombre virtuoso que sí lo hizo, y es un buen ejemplo del siglo XV. Leonardo da Vinci es el hombre del siglo, no tanto por los proyectos que dejó, que muchos quedaron inconclusos, sino por esa visión transdisciplinaria de la vida, de ser un hombre dedicado a la ciencia, un hombre dedicado a las humanidades y un hombre dedicado a las artes. Y aquí podemos ver 3 obras diferentes, pero que básicamente te dan una reflexión de cómo una persona puede tener un carácter muy integral, no únicamente esbozarse en una sola linealidad, sino puede ser muy integral. Y por ejemplo, esto lo pudiera correlacionar con lo que venía diciendo aquí, por ejemplo, vamos a ver, Cristian Galvez. Y dicen, ya, pero el trabajo de verdad. No me dedico a eso, ¿no? Entonces, claro, hemos llegado a un momento en el que, fíjate, se nos exige la especialización, pero sin embargo, ya te tocará, todavía tienes 15 años, cuando te hagan un contrato, se te exigirá una especialización, pero te pedirán multidisciplina y además no te pagarán por ello. En el Renacimiento uno llega y me dice, mira, yo soy pintor, escultor, arquitecto, poeta, filósofo, botánico. Decían, demuéstralo. Y si lo demostrabas, te respetaban para toda la vida. Esa es la grandeza del Renacimiento, esa sincronía de conocimientos, esa transversalidad.
de las artes y las ciencias. Volvamos a un renacimiento. Es decir, por ejemplo, tal vez en esta ponencia me hayan pensado que si eres un abogado, ¿por qué tienes que hablar de cambio climático? ¿Por qué tienes que hablar de Leonardo da Vinci? ¿Por qué tienes que hacer una referencia a la caverna de Platón? Háblame de normas. No, para entender cómo actúan las normas en la vida cotidiana hay que tener una visión muy integral. Y aquí hay un proyecto que está en la descripción, los enlaces para los videos, pero es un proyecto que se llama Enfocarte, de cómo aprender ciencia jurídica a través de las artes y las humanidades y las ciencias. Es decir, como yo les presenté el video de Jurassic Park y a su vez les presenté una fuente muy especializada de ciencias de la complejidad, en esos seminarios se hacen ese tipo de presentaciones. Es decir, presentas artes y lo correlacionas con ciencias, a la vez humanidades y a la vez cuestiones de la vida cotidiana. Y esto nos puede ayudar mucho para entender estos problemas que vienen. Es decir, no podemos entender a la persona, no podemos implementar una política pública sin entender la dinámica de las personas. Ese iceberg cultural que lo podemos buscar incluso en internet, que nos puede dar a entender que dentro incluso de un pequeño núcleo, aquí lo puedo buscar de manera rápida, hay diversas percepciones que influyen en la implementación, no sé, por ejemplo, de una política pública, en la implementación de una constitución. No todo lo que funciona en cierto lugar puede ser implementado. Miren, aquí está el iceberg cultural, que no todo es el lenguaje, el folclore y la literatura. Detrás de eso hay muchos factores que son materia de estudios de género, materia de estudios ambientales, de educación, por ejemplo, el rol familiar, el autoconcepto, la percepción de la justicia, el humor en las sociedades. En la sociedad, en diversos entornos, no es lo mismo el humor, el tipo de humor que tienen en un pueblito, que tienen en una ciudad mediana y que tienen en una megalópolis, las interpretaciones que les dan. Es decir, como pueden ver en esta iceberg cultural, la persona en sí es compleja y la persona en comunidad, en grupos, es compleja. Imagínense, en megalópolis es más compleja. Entonces, yo solamente les dejo estas reflexiones para transitar a una ciencia jurídica transdisciplinaria. Y el cambio climático es un tema pues, que tiene muchas matices y muchas variables. ¿Cómo podemos hacer frente? Pues para empezar teniendo una visión más integral y analizar, pues desde luego, fondo sobre forma. No, es decir, por ejemplo, en esta ponencia yo te invitaría a evaluar si las fuentes que yo te presenté hasta este momento te fueron útiles. Fueron varias fuentes en español y en inglés, fueron videos, y a su vez fueron cuestiones que tienen que ver con arte, hubo filosofía, hubo ciencia, hubo arte y hubo también cuestiones de la vida cotidiana. Y eso sería prácticamente pues mi intervención, y aquí te dejo mis datos de contacto. Te invito a que me comentes los videos para que así podamos tener una interacción mejor. Muchas gracias.